Buen día, les habla su servidora Jani Taina Rivera Calderón. Soy parte de la clase de Patología General y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la inflamación en los tejidos. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre la inflamación aguda y crónica. Nuestra bibliografía está basada en el libro de Patología de Robbins, exactamente en el capítulo 2. Empezaremos hablando sobre lo que es la inflamación aguda. La inflamación aguda tiene tres componentes principales. El primero es la dilatación de los pequeños vasos que da lugar a un aumento del flujo sanguíneo. Segundo es que un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura. Ya sabemos cuál es la microvasculatura, los capilares, las vénulas. Este aumento de la permeabilidad nos va a permitir que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación. Por último, la migración de los leucocitos desde la microcirculación nos hace una acumulación en el foco de la lesión y activa los leucocitos para que estos eliminen el agente causal. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones que tienen los vasos sanguíneos en la inflamación aguda. Las reacciones vasculares de la inflamación aguda consisten en unos cambios en el flujo de la sangre y en la permeabilidad de los vasos diseñados para optimizar el movimiento de las proteínas plasmáticas y de los leucocitos, tanto para abandonar el torrente sanguíneo como para dirigirse a la localización donde se encuentra la infección o la lesión. Ahora vamos a hablar sobre los cambios que se dan en el flujo y el calibre de los vasos. El cambio del flujo y el calibre de los vasos se van a iniciar inmediatamente después de que ocurra la lesión y van a ser los siguientes. En primer punto vamos a tener lo que es la vasodilatación. La vasodilatación va a estar inducida por acción de varios mediadores, sobre todo lo que es la histamina sobre el músculo liso vascular. Dicha vasodilatación va rápidamente seguida por un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura. Esto nos va a liberar un líquido muy rico en proteínas a los tejidos que están extravasculares. Este proceso es descrito con más detalle más adelante. La pérdida de líquido y el mayor diámetro de los vasos nos van a conducir a un flujo sanguíneo más lento, a una concentración de los eritrocitos en los vasos pequeños y a un aumento de la viscosidad sanguínea. Estos cambios nos van a dar lugar a un estancamiento en los pequeños vasos de eritrocitos de movimiento lento. A esto se le llama éstasis. Seguimos hablando sobre lo que es el aumento de la permeabilidad vascular, a lo que le llamamos extravasación vascular. Y es que varios mecanismos van a ser los responsables del aumento de la permeabilidad de las vénulas. En primer lugar tenemos la concentración de las células endoteliales. Esta va a ser causante de una apertura de los espacios interendoteliales y es el mecanismo más frecuente de extravasación vascular. Va a estar inducido por la histamina, como ya lo mencionábamos antes, la bradicina, los leucotrienos y otros mediadores químicos. La lesión endotelial. Esta nos va a incluir y nos va a inducir una necrosis celular y un desprendimiento. El daño directo del endotelio puede registrarse en lesiones físicas graves, por ejemplo, lo que son las quemaduras térmicas. Ahora vamos a hablar sobre cómo es el reclutamiento de los leucocitos para los sitios de la inflamación. Bueno, el trayecto que tienen los leucocitos desde el vaso sanguíneo al tejido, donde ellos van a ir a reparar, es un proceso que transcurre en varias fases.
y que es mediado y controlado por moléculas de adhesión y citocinas llamadas quimiosinas, como ya las conocemos. Dicho proceso se divide en etapas secuenciales. Bueno, la primera etapa de este proceso va a ser cuando esté en la luz, que se va a dar la marginación, el rodamiento y la adhesión al endotelio, como lo podemos ver en la imagen. El segundo paso es la migración a través del endotelio y la pared vascular. Y el tercer paso es la migración en el tejido hacia un estímulo quimiotáctico. Ahora vamos a hablar de la adhesión de los leucocitos al endotelio. En el flujo sanguíneo normal de las vénulas, los eritrocitos van a quedar confinados a una columna axial central y se van a desplazar estos leucocitos hacia la pared del vaso. La dilatación, cuando ocurre la dilatación de las vénulas postcapilares inflamadas, condiciona a que el flujo sanguíneo se ralentice, lo que hablábamos del éstasis, y esto va a aumentar el número de leucocitos que adoptan una posición periférica en la superficie endotelial. Este proceso de redistribución leucocítica se denomina marginación. Bueno, la fijación de los leucocitos a las células endoteliales va a estar mediada por las moléculas de adhesión, cuya expresión va a ser incrementada por las citocinas. Las dos principales familias de proteínas implicadas en la adhesión y la migración de los leucocitos van a ser las selectinas y las integrinas. En las selectinas, estas interacciones de rodamiento iniciales van a ser mediadas por las selectinas y hay tres tipos de selectinas. La que se expresa mediante los leucocitos va a ser la selectina L, la que se expresa en otro tipo de endotelio va a ser la selectina E y los que se expresan en plaquetas o en endotelios va a ser la selectina P. Las integrinas. Las integrinas, estas son débiles interacciones de rodamiento y van a ralentizar el movimiento de los leucocitos y esto les permite unirse más firmemente al endotelio. La migración de los leucocitos a través del endotelio. Bueno, la transmigración de los leucocitos tiene lugar principalmente en las vénulas postcapilares. Las quimiosinas van a actuar sobre estos leucocitos adherentes y nos van a estimular a las células para que estas células migren a través de los espacios interendoteliales a favor del gradiente de concentración química, como ya sabemos, de menor concentración a mayor concentración. Es decir, que este se va a dirigir hacia el sitio de lesión o la infección donde se están produciendo las quimiosinas. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la inflamación crónica. La inflamación crónica es una respuesta que tiene una duración prolongada, ya pueden ser semanas o meses, en la que esta inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de la reparación van a coexistir entre sí con combinaciones variables. Algunas causas que están en nuestra bibliografía de la inflamación crónica va a ser la infección persistente por microorganismos que son difíciles de erradicar, como son las micobacterias, ciertos virus, hongos y parásitos. También tenemos que las enfermedades por hipersensibilidad y la exposición prolongada a algunos agentes que son potencialmente tóxicos, ya sean exógenos o endógenos. Para seguir hablando de la inflamación crónica, vamos a mencionar algunas características morfológicas. Por ejemplo, la infiltración por células mononucleares, como son los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. Como segundo, tenemos que la destrucción de los tejidos va a estar inducida por el agente causal persistente o por las células inflamatorias. Y como tercero,
es que los intentos de la curación mediante la reposición de tejido conjuntivo dañado nos va a estar desarrollada mediante la angiogenia, que lo vamos a ver más adelante, en la proliferación de pequeños vasos sanguíneos y en particular la fibrosis. Las células y algunos mediadores de la inflamación crónica. Dentro de estas nosotros nos vamos a encontrar aquí con lo que son células que están en nuestro flujo sanguíneo. Por ejemplo, vamos a hablar del papel que tienen los macrófagos como mediador de la inflamación crónica. Y es que los macrófagos son células predominantes en la mayoría de las reacciones inflamatorias crónicas, y estos nos van a contribuir a que la reacción, ellos van a secretar citocinas y factores de crecimiento que actúan sobre diversas células y nos van a destruir a los agentes invasores y a los tejidos extraños. Nos van a activar a otras células que ya sabemos que son los linfocitos T. Las células y los mediadores de la inflamación crónica. El papel que tienen los linfocitos. Los microbios y otros antígenos ambientales activan a los linfocitos T y B, que eso van a amplificar y van a propagar la inflamación crónica. La activación de estas células es a menudo pronunciada en las reacciones inflamatorias, y cuando están implicadas la inflamación tiende a ser persistente y grave, en parte porque la activación de los linfocitos da lugar a la generación de células de memoria de vida larga. Otras células que también contribuyen a la inflamación crónica son los eosinófilos, que los eosinófilos son abundantes en las reacciones inmunitarias que están mediadas por la inmunoglobulina E y en las infecciones parasitarias. Los mastocitos, que ellos se van a distribuir ampliamente por los tejidos conjuntivos y nos van a participar en reacciones inflamatorias agudas y crónicas. Este tipo de respuesta se va a producir durante las reacciones alérgicas frente a alimentos, venenos de insectos o fármacos, en ocasiones con resultados catastróficos, por ejemplo, cuando se da un shock anafiláctico. Los neutrófilos. Bueno, los neutrófilos se consideran porque son característicos de la inflamación aguda, pero muchas variantes de inflamación crónica continúan mostrando abundante número de neutrófilos que son inducidos por microbios persistentes o por mediadores que son elaborados por los macrófagos activados y los linfocitos T. En las infecciones bacterianas crónicas óseas, por ejemplo en la osteomielitis, el exudado de neutrófilos puede persistir durante muchos meses. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la inflamación granulomatosa. La inflamación granulomatosa es una forma de inflamación crónica y va a estar caracterizada por cúmulos de macrófagos activados. A menudo van a estar acompañados con linfocitos T y a veces se van a asociar a la necrosis. La formación de granulomas es un intento por parte de la célula de contener un agente causal que sea difícil de erradicar. Para ello, a menudo se va a registrar una intensa activación de linfocitos T que nos va a conducir a la activación finalmente de los macrófagos, potencialmente inductora de lesión en tejidos normales. Los macrófagos activados nos van a desarrollar un abundante citoplasma y a comenzar a asemejarse a las células epiteliales, por lo que se van a denominar células epiteloides. Algunos macrófagos se van a fusionar y nos van a formar células gigantes multinucleadas. Y aquí podemos ver lo que es un ejemplo de una inflamación granulomatosa. Hay dos tipos diferentes de granulomas de diferente patogenia. Tenemos los granulomas de cuerpo extraño, que estos van a ser causados por cuerpos extraños inertes que nos van a inducir a la inflamación en ausencia de reacciones inmunitarias que son mediadas por linfocitos T.
Estos granulomas se suelen formar en torno a materiales como son el talco, que está asociado al consumo de drogas por vía intravenosa. También tenemos que lo que son los granulomas inmunitarios, que estos nos van a estar causados por diversos agentes que son capaces de inducir a una respuesta inmunitaria persistente que está mediada por los linfocitos T. Este tipo de respuesta inmunitaria nos va a dar lugar a los que son los granulomas. Generalmente cuando el agente inductor, por ejemplo un microbio, persiste, es bien difícil de erradicar. Y ya para finalizar, tenemos lo que es un cuadro comparativo sobre lo que es la inflamación aguda y la inflamación crónica. Un poco más resumido. La inflamación aguda vamos a tener una duración corta, como ya mencionábamos, y va a durar pocos días. En cambio, la inflamación crónica no va a tener límite. Puede durar meses, años, como ya les mencionaba. En la inflamación aguda va a ser un comienzo inmediato, en cambio la inflamación crónica va a ser un comienzo retardado, más por ello también dura bastante tiempo. En la inflamación aguda vamos a tener patógenos y tejidos dañados. En la crónica vamos a tener fallas en la resolución de inflamación aguda debido a que los patógenos no degradables a la persistencia de cuerpos extraños o a la inmunidad. En la inflamación aguda, el tipo celular predominante van a ser los neutrófilos. Y en la inflamación crónica, como ya les mencionaba, van a ser los linfocitos T y B, las células plasmáticas y los macrófagos. Los principales mediadores van a ser las aminas vasoactivas, las quimiosinas y las citoquinas en la inflamación aguda, pero en la inflamación crónica va a ser las quimioquinas, las citoquinas y los factores de crecimiento, también las enzimas hidrolíticas. El resultado de la inflamación aguda va a ser la resolución que nos va a formar una cicatriz. Pero en la inflamación crónica va a ocurrir una destrucción persistente de tejidos y puede llegar a fibrosis o a necrosis. La inflamación aguda nos va a presentar una emigración de los leucocitos, en cambio la crónica nos va a presentar una proliferación de los linfocitos. En la inflamación aguda vamos a tener edema, exudación de líquido y proteínas plasmáticas. Y en la inflamación crónica nosotros vamos a tener una proliferación vascular. Es todo lo contrario. En la inflamación aguda vamos a tener una respuesta inmune específica, inespecífica. Y en la inflamación crónica vamos a tener una respuesta inmune directamente específica. En la inflamación aguda, si se consigue eliminar con éxito a los responsables del daño, la reacción va a desaparecer. Pero en la inflamación crónica termina hasta cuando se elimine el agente responsable del daño y la reacción se resuelve con rapidez. Y para finalizar, gracias por su atención. Eso fue todo.